Las hormonas tiroideas tienen tres formas de transporte en sangre. Ella se puede transportar bajo hormona libre, pero es muy escasa la cantidad, ya que el efecto biológico sería demasiado potente si ella se ubica como hormona libre. Y se une a una proteína que es muy importante, que ustedes conozcan su acción, que es la globulina fijadora de tirosina, conocida como TPE. Esta tiroglobulina la produce el hígado y cuya producción varía de acuerdo al estado fisiológico de la persona. Por ejemplo, las embarazadas producen tiroglobulina de manera aumentada durante el embarazo. ¿Y qué pasa si tiene extremadamente concentraciones de tiroglobulina? Secuestra T3 y secuestra T4 y la fija a ella y no tiene efecto biológico. Entonces las embarazadas tienden a ser hipotiroideas desde el punto de vista fisiológico. Y en el embarazo es sumamente importante que la embarazada tenga un buen estado funcionamiento de las hormonas tiroideas, ya que es importante para una función fisiológica que vamos a ver en detalle al final de la clase. Entonces, una de las formas de transporte es las hormonas tiroideas unidas justamente a la globulina fijadora de tirosina. Ellas también se unen a una prealbúmina que se denomina transtiretina, llamada antiguamente TBPA. Esta es una prealbúmina que también tiene afinidad con la hormona tiroidea. Y la albúmina es la tercera proteína que tiene menor afinidad en las dos anteriores y que es capaz de transportar a la hormona tiroidea. Fíjense, si observamos acá, la vida media. La vida media de estos compuestos, esta es de 5 días, esta es de 2 días y esta es de 20 días. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos de acoplar las hormonas tiroideas a estas proteínas? ¿Cuál es el propósito? Que sean reservorios, de permitir tener disponibilidad de las hormonas tiroideas en este tiempo. Esa es la importancia. La importancia es que a pesar de que ellas tengan mayor o menor afinidad por cada una de estas, la vida media de la hormona aumenta en el tiempo, siendo mayor a la que se hunde la albúmina, siendo menor a la que se hunde la prealbúmina, y de 5 días a la que se une a la globulina fijadora de hormona tiroidea. Estas son las circunstancias en las cuales aumentan las concentraciones de la tiroglobulina, de la globulina transportadora de hormona tiroidea en el embarazo y en el periodo neonatal, en el recién nacido. Porque esta es una de las maneras de garantizar como reservorio a las hormonas tiroideas en estas dos circunstancias donde las hormonas tiroideas son principales para el desarrollo del cerebro. Existe una disminución en la concentración cuando nos exponemos a las concentraciones de andrógenos y a esteroides anabólicos de tipo, sobre todo, aquellas personas que se inyectan andrógenos para mejorar su masa muscular. Cuando van al gimnasio, quieren ponerse más papeados, se inyectan andrógenos y quitan lo que está sucediendo. El desplazamiento de la unión de la T4 y la tiroglobulina están como algunos fármacos como los antipiléticos. Los estrógenos contenidos en las píldoras anticonceptivas también afectan las concentraciones de la tiroglobulina, aumentando su concentración. Entonces, una persona que toma sustituto de hormona tiroidea, toma anticonceptivo, obviamente la biodisponibilidad de la hormona tiroidea se va a ver afectada, por ejemplo. Claro, estos son ejemplos que les doy. Esto no es motivo que ustedes sea de evaluación en un examen, pero ¿qué es lo importante que tiene? Conocer esto, porque hasta la hora de medicar algo, tenemos que saber la fisiología de la glándula tiroides para poder entender las interacciones que pueden haber entre los fármacos, con los anticonceptivos y los tratamientos para tratar su hipotiroidismo a través de hormonas tiroideas. Enfermedades hepáticas, insuficiencia hepática, también pueden producir aumento de esta tiroglobulina. Ok, ya entonces la sintetizamos, ya la transportamos. Ahora vamos a ver cómo actúa, cuál es el mecanismo de acción, cómo actúa. Vámonos ahora para las células. Las células blancas o las células dianas.
Entonces, este esquema que está acá, este esquema, esta vez que es la membrana citoplasmática, es la célula del órgano familiar. ¿Qué tenemos acá? La capa lipídica, que vemos acá el citosol, tenemos acá la mitocondria y tenemos un fragmento del núcleo. Ya más o menos descifrarnos el esquema. Ahora vamos a armar nuestra cabeza. La hormona tiroidea, a pesar de que son unas aminas, tienen el comportamiento similar como las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas tienden a tener receptores a nivel del núcleo y a nivel de la membrana de la mitocondria. Hoy en día también se sabe que las hormonas tiroideas pueden actuar en receptores de superficie, pero mayoritariamente el mecanismo de acción se hace a través de receptores ubicados en el núcleo. Entonces, la hormona tiroidea que está en sangre tiene que llegar al núcleo para poder ejercer su efecto biológico. ¿Y cómo lo hace? El mismo transportador, un monocarboxilato tipo 8, que estaba en el enterocito, también está en las células blancas, para poder permitir que la T3 y la T4 entren al citosol de la célula. Una vez que la T3 y la T4 entran, la T3 es la que tiene la acción biológica directa. La T4, a través de la dehidrogenasa 1 y la dehidrogenasa 2, se convierte en T3. Es decir, la T4 no tiene afinidad por un receptor. Lo hace solo la T3. Esa T3 entra a través de los poros de membrana y busca un receptor que está a nivel intranuclear, que es un receptor heterodímero del ácido retinoico junto con el receptor de hormona tiroidea. Este es el receptor, es un receptor complejo constituido por un heterodímero, por el receptor del ácido retinoico y el receptor de la hormona tiroidea, que en conjunto actúan sobre el elemento de respuesta hormonal tiroideo. Y justamente acá es donde va a activar o a inhibir genes que van a producir la síntesis y transcripción de una determinada proteína para producir el efecto biológico esperado. Entonces, los efectos a largo plazo de las hormonas tiroideas se dan a través de acciones genómicas, acciones nucleares. Pero otras acciones más rápidas de las acciones de la hormona tiroidea lo hace cuando se acopla el receptor ubicado, el receptor tiroideo, en la mitocondria, donde acá en la mitocondria aumenta la síntesis de ATP como fuente de energía. O sea, es decir, la fosforilación oxidativa que ocurre a nivel de la membrana es estimulado a nivel de la mitocondria, es estimulado ¿por qué? Por las hormonas tiroideas. Es un receptor mitocondrial y son respuestas más inmediatas, no como las genómicas que son más lentas y perdurables en el tiempo. Por ejemplo, una síntesis proteica para construir una proteína estructural se hace a través de esta vía. Si es por la vía energética para obtener la energía a través del ATP, lo hace a través de estos receptores mitocondriales. Pero también hay otra acción de ella, que es que a nivel de las membranas, ella puede activar la permeabilidad de un transportador sodio-potasio o calcio. Y lo hace a través de receptores ubicados en la membrana citoplasmática denominados receptores integrina alfa B beta 3. Esto no se lo voy a preguntar yo, obviamente. Pero sí que conozcan que la acción de los receptores de membrana permite de esta manera activar una serie de proteínas encargadas de permitir la proliferación celular o, en todo caso, activar mecanismos como estos, que es el mecanismo de la bomba sodio-potasio, abrir canales de sodio, abrir canales de potasio o abrir canales de sodio. Pues esto lo hace a través de receptores ubicados en la membrana o a través de receptores acoplados a proteínas G. O sea que en síntesis, el mecanismo de acción de la hormona tiroidea es múltiple. Es intranuclear, el principal,
puede ser a nivel de membrana o a nivel mitocondrial, dependiendo de cómo sea la acción. ¿Entendieron? Entonces, el principal, el que mayormente ellas actúan, es por eso, pero también tiene los otros tres que ya describí. Una vez entonces que la molécula T3 y T4, T3 y T4 entran a la célula, yo les dije que había acciones de unas enzimas, unas enzimas que están en esas células dianas, estamos ya a nivel de la célula efectora, Entonces la molécula tiene que sufrir modificaciones. La T4 es inactiva, correcto, para el organismo, es una forma de preprohormona de la hormona tiroidea, no ejerce efecto biológico, ella tiene que convertir ahora en T3. Entonces, esta hormona, por acción de la desde-yodasa 1 y la desde-yodasa 3, puede convertirse en T3 reverso. ¿Esta tiene efecto biológico? No tiene efecto biológico. Una de las formas como modular la acción de ella. O si el organismo la necesita, emplearla, activa a una desde-yodasa 1 o una desde-yodasa 2 y esta T3 la convierte en T3. De esta manera la hace un compuesto todavía más activo. Y perdón, me equivoqué. En T2. Volvemos. La T4, que es la tetrahidrotironina, como un compuesto inactivo, por acción de la desde-yodasa 1 y la desde-yodasa 2, pasa a activarse en T3. Y esta es la que ejerce el efecto biológico, ¿correcto? Y una de las maneras que tiene de inactivar la acción es a través de formar T3 reversa o de la T3 reversa metabolizarla y la convertirla en una biol. O sea, estas son vías de inactivación y estas son vías de activación. Y es una de las maneras como la célula, a través de la presencia o no de estas deshidratasas, puede convertir compuestos en activos e inactivos. Entonces, estas deshidratasas tienen justamente ubicaciones de acuerdo al tejido. La deshidrasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el sitio de deshidratación es en el carbono 5, 5'. Es donde quita la molécula de yodo. O sea, ellas van a actuar sobre los carbonos 5 y 5' del anillo. Y para formar T3 reversa o T3 normal, T3 ¿dónde se encuentran estas deshidratasa? Se encuentran la tipo 1, se encuentra en tiroides, hígado, riñón, la tipo 2 en cerebro, placenta y grasa, y la tipo 3 en cerebro, placenta, hígado y piel. Estos justamente son la ubicación que le va a dar la especificidad y el modo de acción de esta hormona. También existen otros mecanismos bioquímicos de neutralización de las hormonas. No solamente a través de la deyodación de sus nódulos en cada uno de los carbonos. También existen mecanismos, sobre todo a nivel hepático, donde quitan el grupo oxidrino a través de una glucuronización y sulfatación. También rompen la cadena lateral, que hay una desaminación, o hay una descarboxilación, o hay una ruptura del enlace. Entonces, estas también son vías de metabolismo, de degradación de las hormonas tiroideas. Al quitar el grupo oxidrino, al romper el enlace, al quitar el grupo amino o el grupo carboxilo. Y esto ocurre a nivel hepático. Para formar metabolismos completamente inactivos, como es la T3 reversa, como es el ácido 3,5, 3' acético o la tirosina como aminoácido esencial. Estos son los metabolismos ya de degradación. Y finalmente vemos cómo es el mecanismo de regulación. Tenemos entonces el hipotálamo que liberó, el liberador de hormonas tinotropas, que llegó a la delipóxis y liberó TSH. La TSH a nivel de la tiroides, ya sabemos lo que produce, libera T3 y T4 a nivel
del hipotálamo a través de la dendrodasa 2, la T4, pasa a T3, que es la que ejerce el efecto biológico, e inactiva la liberación de la TRH, y a nivel de la hipófisis, también a través de la dendrodasa tipo 2, convierte T4 en T3, y la T3 es la que ejerce el efecto biológico, inhibiendo la liberación y síntesis de TH. Entonces, por eso es que tiene que ver dendrodasa tipo 2 a nivel hipotalámico hipoficiario para que pueda ejercer este rol. Vamos a descansar 5 minutos y entramos, ya nos quedan poco, ya no queda nada.